Gracias le damos al Señor por su amor, por su bondad, por su misericordia, por este nuevo día que el Señor nos da y que podemos compartir con cada uno de ustedes en esta mañana. Dios sea bendiciendo sus vidas grandemente a cada uno de los que se ha conectado, los que se conectarán y el día más tarde se estarán conectando y estarán viendo también este video, este extracto, esta palabra, y que Dios sea bendiciendo nuestras vidas grandemente. Mis saludos a cada uno de ustedes cariñosos, a quienes ya se conectaron. Quiero invitarlos. Hace unas semanas atrás comenzamos a hablar sobre uno de los sermones, uno de los mensajes más maravillosos que aparece en la Escritura. De hecho, muchos le dan muchos títulos a este sermón, pero que es tan importante que como cristianos lo podamos conocer. Comenzamos diciendo que éramos la sal de la tierra, que éramos la luz del mundo, y como desafío también nos introducimos a que cada uno de nosotros pudiéramos ser sal y luz del mundo en este tiempo de pandemia, en este tiempo complicado, en este tiempo difícil, en este tiempo de incertidumbre. Cada uno de nosotros pudiéramos ser esta sal y esta luz del mundo. Y nos introducimos de esa forma en el sermón. La semana pasada nuestra amada pastora nos hablaba y nos enseñaba cómo debíamos ser y quiénes eran los pobres de espíritu y todo lo que podíamos llevar. Y hoy veremos el comienzo de este sermón, cómo comienza Jesucristo, cómo comienza este sermón que digámoslo, en el libro de Mateo lleva prácticamente casi 2 capítulos hablando de este sermón, y vamos a comenzar leyendo el capítulo 5 de Mateo, versículos 1 y 2. Ahí comenzaremos nuestra predicación en el día de hoy, y les invito a que domingo tras domingo se sigan conectando, sigan viéndonos, ya que vamos a analizar bien lo que Jesucristo nos habla en este sermón. Una de las cosas que podemos rescatar de este sermón es que quien es el autor, quien escribe o las palabras de este sermón es el mismo Jesucristo hacia la humanidad, hacia sus discípulos, a quienes ellos estaban. Pero vamos a darle lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a la palabra del Señor. Mateo capítulo 5, versículos 1 y 2 le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. A la verdad, muchos, como le dije anteriormente, muchos han caracterizado este gran discurso del Señor Jesucristo, y especial en cada uno de estos discursos en el libro de Mateo, que aparecen muchos de ellos, ocupa el centro un tema de la predicación de Jesús. El primero y el más importante es el llamado Sermón del Monte, nombre dado por Agustín. Indica la variedad de enfoques que se le ha dado, como otros nombres que tienen, otras personas le han dado otro enfoque, otras personas le han dado otros nombres, como el manifiesto antifariseico, como un diseño para la vida, las enseñanzas en la colina, las cartas magna del reino, la ética del reino, el discurso de ordenación de los apóstoles, el compendio de la doctrina cristiana, la constitución del reino de Dios, el puro evangelio y la ley del reino. Estos son los títulos diferentes que se le han dado a este sermón, pero también queremos dar a conocer que en este sermón también faltan algunas esencias o implicancias que abarcan toda la esencia del evangelio, como omite en este sermón la entrada en el reino de los cielos, la segunda venida o la vida del más allá. Entonces, por eso, pero no podemos desconocer que es importantísimo que cada cristiano pueda conocer lo que el Sermón del Monte nos indica, nos enseña, nos prepara. En él se ponen los fundamentos del reino mesiánico. Desde los tiempos más antiguos del cristianismo hasta hoy día, estos 3 capítulos, el 5, el 6 y el 7, actuaron como un horno ardiente que atizaba el fuego del evangelio en
innumerables corazones. Es un intento por descubrir el mensaje verdadero, vibrante y desafiante del sermón, por un lado, y evitar algunos de los errores de interpretación y aplicaciones. Por otro, trataremos varios temas introductorios, como la ocasión, la unidad, el contenido del sermón. Cuando la Escritura nos dice, cuando vio aquella multitud, subió al monte, se sentó y se le acercaron sus discípulos y abriendo sus labios los instruía así. La ocasión que toma Jesucristo, la ocasión que Él ve para poder predicar, también nos invita a nosotros como hijos de Dios, como cristianos, verdaderos seguidores de Cristo, que también las ocasiones nosotros debemos verla cuando veamos una multitud, cuando veamos personas que necesitan oír el mensaje. Dice la Escritura, y veamos la ocasión en la cual se describe. Mateo describe la ocasión cuando vio la multitud, dice la Escritura que subió al monte. Varias preguntas podrían surgir. ¿Dónde sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Quiénes formaron el público? ¿Quiénes fueron los oyentes? No hay seguridad en cuanto al monte que se menciona donde ocurrió este evento. Sin embargo, algunos opinan que probablemente sucedió no lejos de Capernaum, quizás al oeste. La multitud que contempla Jesús son las que le habían seguido, aquella multitud procedente de todos los territorios de Israel. En Mateo capítulo 4, del versículo 23 al 25, nos dice la Escritura de la siguiente forma: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Escuche, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Se presume que esta era la gente que seguía a Jesucristo y que estaba cuando Él sube, la muchedumbre que se habla, la multitud que habla el versículo, se habla de que esta muchedumbre era la que le seguía, la que lo había visto ver milagros, la que ya lo había escuchado en varias ocasiones. Dice, aquí nosotros podemos ver que Él ya había predicado, que Él ya había hablado. No es que el Sermón del Monte sea la primera predicación de Jesucristo, no, al contrario, mucha gente ya, una multitud ya lo seguía a Jesucristo y escuchaba, veía los milagros que Él había realizado. Y de hecho, al finalizar prácticamente ya este Sermón del Monte en el capítulo 7 manifiesta que muchos estaban pero maravillados. Entonces, eso nos da a entender que mucha gente ya lo seguía a Jesucristo, ya lo estaban erigiendo como un rabino, como un hombre poderoso en palabra, como un hombre poderoso y llamémosle, con autoridad para hablar aquellas verdades. Así pues, el discurso debe estar dirigido a toda la tierra de Israel, a los representantes de todas las zonas y tribus. Aunque fue escrito hace mucho tiempo atrás, hoy en día también se hace visible para cada uno de nosotros este Sermón del Monte. Por eso es tan importante que lo podamos analizar, que lo podamos conocer, que lo podamos aprender, que podamos tener en nuestras vidas, que conocer este sermón que nos va a edificar, nos va a construir, nos va a alentar a seguir adelante, nos va a alentar a dejar algunas actitudes que también tenemos que son negativas a nuestras vidas y que pensamos, y lo vamos a ver más adelante, cuando muchos creían que cumpliendo algunas partes de la ley, creían que estaban bien, y la Escritura nos muestra, Jesucristo dice, supiste que fue dicho, pero más yo os digo, es decir, que el adulterio era cuando se generaba la ocasión, más yo digo que si codiciaste con tus ojos a otra mujer, ya estás adulterando. Entonces Jesucristo hace más manifiesto, nos hace más, nos introduce a realmente lo que la ley quiere decir, a lo que este sermón nos va a enseñar. Por eso les invito a que cada domingo usted se pueda conectar para ir aprendiendo cada vez más de este sermón, para ir aprendiendo qué quiso decir Jesucristo. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos de corazón,
los pacificadores. Es maravilloso como Jesucristo lo manifiesta y que tú y yo podemos ser aquellos hombres, aquellas mujeres que quieran servir de una mejor forma a aquel maestro que nos enseña en esta mañana. Con esto se recalca la importancia de la predicación que sigue, se recalca esta importancia diciendo que Jesús subió al monte y allí se sentó. No se dice qué montaña es, se carece de fundamento o cualquier suposición sobre ese particular. Saluda a la montaña como tal, al lugar elevado desde el cual se puede contemplar una gran muchedumbre, pero también es el lugar de la instrucción divina. Así también estaba en Esdras cuando leyó al pueblo el libro de la ley, en el lugar más elevado que todos. En Nehemías 8:5 la escritura nos dice de la siguiente manera: abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Escuche con atención lo que dice Nehemías: y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Cuán importante es la actitud y cómo lo recalca el libro de Nehemías, y nosotros debiéramos también tenerlo claro y observar aquella actitud que tuvieron aquellos hombres cuando se empezó a leer el libro de la ley. Cada vez que tú y yo podamos escuchar palabra de Dios, cada vez que podamos abrir la palabra de Dios, podamos tomar atención a lo que estamos leyendo, ya sea en tu hogar, cuando tomas la Biblia para leerla, como también cuando estás escuchando alguna predicación, nuestra disposición, nuestra actitud sea con atención para oír lo que Dios nos quiere enseñar, para lo que Dios nos quiere decir. Muchas veces, lamentablemente, a veces cuando y a veces nosotros lo decíamos, lo veíamos en la iglesia, cuando alguien o entraba el momento de la predicación, era como el momento que los músicos iban al baño, o era el tiempo en que se podían hacer otras cosas. No, al contrario, la palabra del Señor, cuando se leía, cuando se exhortaba, en Esdras, en el tiempo de Esdras, cuando encontraron el libro de la ley y Esdras lo exhortó, dice que todo el pueblo tomó atención a lo que Esdras estaba leyendo. Lo que sucedió, dice que comenzaron desde el alba hasta el mediodía aproximadamente, Esdras leyendo la escritura. Lo que sucedió fue algo maravilloso, porque dice que se pusieron a llorar, se compungieron sus corazones cuando se dieron cuenta que habían pecado y le habían faltado al Señor. Cuán importante es que tú y yo, amado hermano, cada vez que la palabra del Señor nos hable, cada vez que la palabra sea abierta, cada vez que nos vayan a predicar, ya sea el pastor, ya sea un hermano, ya sea alguien que se haya preparado para instruirnos a nosotros podamos escucharlo con atención. No sea un tiempo de relajo, no sea un tiempo de ponerlo por poner, sino que al contrario, cada vez que tú y yo escuchemos la palabra del Señor, tomemos atención así como lo hicieron. ¿Sabes que cuando genera una importancia tan importante la postura de estar sentado, es propia del maestro? La escritura nos enseña, o la tradición en ese tiempo era que muchos a veces conversaban y lo hacían de forma de pie o cuando caminaban, pero cuando un maestro, cuando un rabino tomaba asiento para enseñar, significaba algo fundamental y que iba a entregar unos principios tan importantes que el pueblo tenía que oír silenciosamente lo que el maestro iba a enseñar. Por eso dice la escritura que él se sentó, y manifiesta Jesucristo, viendo la multitud, se sentó para enseñar, para indicar, para guiar, para instruir. Y eso es importante. Si nosotros nos fijamos en y es importante porque cuando se sienta, toma la figura de autoridad, toma la figura de que va a enseñar algo que es maravilloso, con autoridad, algo que es precioso, que todos debiéramos escuchar y oír. Por eso en el versículo aparece la figura de que él se sentó. Dice la escritura que los rabinos se sentaban en la cátedra de Moisés, en las sinagogas, para enseñar. En la Basílica de San Pedro en Roma, Pedro está sentado en la cátedra con el brazo derecho levantando en actitud de enseñar. Al antiguo arte cristiano gusta de representar así a Cristo. Lo que aquí oímos es enseñanza que se propone con pleno poder y con la autoridad de Dios. Qué maravilloso es poder ver esa figura, es decir, Jesucristo sentándose para enseñar
a aquellos que estaban ahí prestos, atentos para oír aquellas enseñanzas. Por eso después manifiesta, como le digo, una vez más, cuando termina estas enseñanzas del Sermón del Monte, dice la Escritura que ellos se maravillaron, se pusieron muy contentos, se alegraban de las cosas que habían oído en aquel sermón. Por eso es tan importante poder ver, por eso es tan importante poder contemplar, por eso es tan importante poder estar escuchando la palabra con atención y ver aquella figura en la cual Jesucristo se sienta, se manifiesta. Si nos remontamos a lo que dice la Escritura en Isaías, ¿se acuerdan? Después que murió el rey Usías y Isaías lo manifiesta cuando él dice la Escritura que estaba muy atribulado, estaba muy desconsolado, no hallaba qué hacer, el rey Usías había muerto y dice la Escritura que él no halló qué hacer y estaba muy preocupado porque pensando qué iba a hacer del reino en ese momento. Y dice que se abren los cielos y él vislumbra y ve el gran trono blanco del Señor y dice que Dios estaba sentado en su trono, mostrando la autoridad, mostrando que nada se puede, que tiene el control de todas aquellas cosas. Lo mismo sucede en esta figura, es decir, cuando Jesucristo se sienta, muestra todo el poder, toda la autoridad, toda la enseñanza que Él va a entregar viene de parte de Dios hacia aquellos hombres, hacia la humanidad, hacia cada uno de nosotros. Por eso es tan importante que tú y yo aprendamos el Sermón del Monte. Es tan importante que aquella enseñanza, la autoridad que tiene esta enseñanza es dada solamente por Jesucristo. Amén. Dios les sea bendiciendo a cada uno de ustedes. Tenemos algunos problemas técnicos, no sé si me veo o no me veo, pero espero que, aunque no me vea, escuche, porque es palabra del Señor. Jesús habla a todos los oyentes de la verdadera voluntad de Dios, que todos ellos tienen que cumplir, pero que los discípulos ya han empezado a cumplir. No es un discurso para los que tienen un gusto exquisito en materia religiosa, para los piadosos y obedientes, sino para todos los que están llamados a ser discípulos. Y aquí hacemos una diferencia, amado hermano. A veces pensamos que los que deben cambiar son los líderes. A veces pensamos que los que solamente deben cambiar, o el evangelio, o aquellas enseñanzas, son para los pastores, son para los oficiales, son para los jefes de cuerpo. No, aquel llamado que Jesucristo hace es hacia toda la humanidad, es hacia todo aquel que quiera servirle, hacia incluso aquel que a lo mejor piensa que no tiene ninguna incidencia en la iglesia, que solamente va a oír o que no es considerado. También es para cada uno, todos somos hijos del Señor, todos somos cristianos y cada uno de nosotros debemos representar y ser como Dios quiere que sea. Aquí no es solamente, obviamente, a los que estamos en liderazgo, los que estamos pastoreando, los que son líderes dentro de una congregación, se nos demanda aún más cosas que a otros, pero todos al ser cristianos debemos cumplir ciertas normas y reglas que Jesucristo nos pone, que Dios nos da a entender en este discurso. La unidad de discurso se discute en el sermón que fue presentado en una sola ocasión. Aquí hay dos posturas en las cuales vamos a conocer cuáles son aquellas posturas. La primera es de que fue presentado en una sola ocasión, o si es una colección de enseñanzas agrupadas en forma temática. Los que apoyan la teoría de una colección señalan las siguientes evidencias. Uno, que hay demasiado material por una ocasión, es decir, que es mucha enseñanza o son prácticamente 3 capítulos, como le digo, para que sea de una sola vez. O la otra que dicen ellos es que no hay unidad y continuidad de tema a tema, es decir, no hay una relación lógica entre alguna de las secciones y las que siguen. El argumento de demasiado material para una ocasión está basado en la costumbre de cultos contemporáneos donde el predicador está limitado a aproximadamente 1 hora.
Y eso es bastante claro. Normalmente nuestros cultos están para que el predicador, para quien expone la palabra, normalmente nosotros lo tomamos en 1 hora, 1 hora 15. Cuando ya vemos que un predicador se pasa del tiempo, está en 1 hora y media o 2 horas enseñando, nosotros empezamos a ver el reloj, o muchos de nosotros a veces nos aburrimos y nos damos... normalmente lo que existía en la iglesia no nos gustaba, nos dábamos la media vuelta y nos íbamos y decíamos, el predicador se alargó, que latero. O hoy en día a lo mejor muchos ya ven que ya el pastor o el predicador ya pasó los 40 minutos, los 45 minutos y ya va a hacer otra cosa y se va de la predicación. Es el pensamiento de decir que es mucho tema, es para personas que normalmente piensan de una forma en la cual los cultos o las liturgias o las predicaciones eran de 1 hora, pero la Escritura nos da otra enseñanza. Es decir, cuando nosotros vamos a la Escritura nos enseña de que no era solamente por 1 hora, sino que eran largas jornadas las que enseñaban, y no nos podemos olvidar de que Jesucristo en 2 ocasiones multiplica los panes y los peces, en una para 5.000 personas que estaban oyendo, que ya estaba llegando la noche, dice la Escritura, y Él se preocupó de ellos. Y en otra ocasión, en Mateo 15:32, dice de la siguiente manera: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días, mire, 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Y ahí les invita a que le dieran de comer, donde los discípulos dicen: ¿y cómo le vamos a dar nosotros si no tenemos? Y es la alimentación a los 4.000 personas. Y es, si nosotros vemos, dice que hace 3 días están con Él. Y no estaban viendo milagros, no, estaban aprendiendo, estaban capacitando. No se olvide que en una oportunidad en el libro, en el Nuevo Testamento, aparece que Pablo resucitó a la vida a un hombre, a un joven que se cayó, que ya era muy tarde en la noche ya, y se quedó dormido y se cayó por la ventana y fue resucitado. Y eso nos da a entender de que las jornadas de enseñanza no eran cortas. Lamentablemente nosotros nos hemos acostumbrado malamente a enseñanzas cortas, a que los psicólogos, los que estudian, dicen que nosotros tenemos la concentración solamente 25 minutos y después perdemos la concentración, cuando vemos en la Escritura que las oratorias o las enseñanzas eran bastante largas, era bastante extensa, y el pueblo no se quejaba, no aparece en la Escritura que el pueblo se quejaba, sino que tomaba aquellas enseñanzas. Por eso es tan importante poder saber aquellas cosas, poder comprender lo que se nos está diciendo, lo que podemos comprender, que no es solamente algo del momento. La presentación de Marcos parece ser un breve resumen de las principales enseñanzas de una serie de distintos temas, siendo el tema unificador el reino de los cielos. Si es que Jesús presentó una serie de temas a lo largo de un día de conferencia, no habría necesariamente una continuidad lógica en estos temas. Los que apoyan la teoría de que fue un sermón presentado en una sola ocasión citan las siguientes evidencias a favor de su posición. La descripción del comienzo y conclusión del sermón. Dice el capítulo 5, versículo 1, dice: les subió al monte. Y luego en el capítulo 8, al comienzo del capítulo, dice: y descendió del monte, como dando alusión que tuvo un principio y tuvo un final. Después, al finalizar el capítulo 7, en el comienzo del capítulo 8, dice que descendió del monte y vino a él un endemoniado, un lunático, donde Jesucristo hizo un milagro. La segunda aseveración que ellos hacen, se dice: se dirigió a un grupo definido que se le acercaron sus discípulos y le enseñaba diciendo. Y la tercera postura que ellos mencionan es que se menciona la reacción de las multitudes al finalizar el sermón. Estaban maravillados de su enseñanza. En Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29 dice de la siguiente forma, dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Qué maravilloso es ver que aquellos que estuvieron escuchando, estuvieron
largo tiempo, no sale cuánto fue el tiempo que estuvieron aprendiendo, no sale y nosotros podemos ver que esto no fue, a lo mejor nosotros le damos lectura y terminamos en una hora de leer estas palabras, pero no creo que haya sido de esa forma, sino que al contrario, estuvieron aprendiendo la palabra del Señor y aquella multitud quedó fascinada de cómo el Maestro, cómo la gracia de Dios se manifestaba en Jesucristo. Y nosotros podemos tomar largas horas para enseñar algo, pero si no está la gracia de Dios, debemos preocuparnos. Por eso es tan importante que la gracia de Dios esté en nuestras vidas, que podamos tomar con atención aquellas enseñanzas de nuestro Dios. Y dice la Escritura que abriendo su boca, que era una manera solemne para llamar la atención del lector, a fin de prepararlos para algo que es muy importante, les enseñaba diciendo. Mateo lo presenta como el maestro que da a Israel y a todos los hombres la nueva y definitiva ley. La fórmula, pero yo les digo, aparece 6 veces para recalcar la oposición entre la ley de Moisés y la nueva ley. ¡Felices! Este primer párrafo nos presenta al nuevo pueblo de Dios a quien le ha sido dada la ley. No olvidemos que para la Biblia la ley no solo son los mandamientos, sino también las intervenciones y declaraciones de Dios que han hecho de Israel su propio pueblo llamado a realizar una misión en el mundo. La ley había sido dada a los hijos de Abraham y de Israel, a los que Moisés había sacado de Egipto. Muchos textos decían, felices tú, Israel, es decir, tienes mucha suerte de haber sido elegido y es un gran privilegio para ti ser el pueblo de Dios entre todos los pueblos de la tierra. Feliz tú porque a ti te ha confiado Dios su palabra. Qué maravilloso, amado hermano, que nosotros hoy en día podemos ser también felices, dichosos, bienaventurados, contentos, porque el Señor nos ha mirado a nosotros, porque el Señor ha confiado en nosotros aquella palabra para dársela al mundo, aquella palabra de ese Redentor, de ese Salvador. He aquí que de entrada el Evangelio nos habla de otro pueblo de Dios. Ya no es el pueblo de las 12 tribus con su tierra, su lengua, sus fronteras y sus ambiciones nacionales, sino que es el pueblo de aquellos que Dios buscará en medio de todas las naciones. ¿Y quiénes son esos escogidos, elegidos, que deben considerarse muy felices por ser llamados hijos de Dios, por ser llamados a esta redención, por ser llamados a esta nación santa, a este pueblo adquirido por Dios, a estos coherederos del reino de los cielos? Cada uno de nosotros somos llamados y debemos sentirnos felices porque el Señor nos llamó y nos ha dado esta ley, nos ha dado este evangelio santo, nos ha dado este evangelio, pero no para que nosotros lo tengamos guardado, no para que lo tengamos oculto, sino que para que lo demos a manifestar, para que lo demos a conocer a aquellos que no tienen aquel conocimiento de este Dios maravilloso. Qué maravilloso es poder saber aquellas cosas, qué es maravilloso poder saber que tú y yo somos ese pueblo llamado, somos los pobres, los que lloran, los que muchas veces se han visto tentados de maldecir su suerte, sus culpas y sus propias contradicciones. Somos ese pueblo llamado a tener esta ley, a tener este evangelio que Cristo nos ha entregado. El mensaje del Sermón del Monte presenta con claridad inconfundible la naturaleza espiritual del reino en contraste con el concepto popular y erróneo de un reino material, político y religioso. Material donde todo lo que podías tener y lograr significaba que Dios te bendecía. Esas eran las enseñanzas de ese tiempo. Por eso muchos pobres se sentían muy apartados de Dios, se sentían que eran insignificantes, se sentían que no tenían valor. Y en la época de Jesucristo, muchos de estos eruditos, muchos de los que enseñaban, muchos de los que daban la palabra o los que estaban para instruir al pueblo de Dios, les daban esta enseñanza de decir, si tú eras pobre, decir, Dios te había dado un castigo
castigo. Dios no te consideraba, estabas lejos del reino de los cielos, tenías que hacer muchas horas para poder tener esta salvación. Y cuando Jesucristo llega con este sermón y manifiesta realmente lo que significa, esto es glorioso. Por eso le digo que este sermón nos muestra algo material, donde el que no tenía algo material podía estar lejos del Señor, sino que al contrario, no da esa luz, sino que al contrario, no da esa enseñanza el Señor en este sermón del monte. No era algo material lo que importaba para Jesucristo, no era lo que tú podías lograr exteriormente, sino lo que interesaba, lo que da ápice a este sermón es que lo que realmente interesa para Jesucristo y lo enseña es lo de interior, el cambio del corazón, el cambio y la transformación del ser humano desde el interior hacia el exterior. Por eso no es algo material, no es algo político como también muchos esperaban. En lo político, muchos esperaban a un Cristo que los rescatara de una tiranía romana y que anhelaban tener un éxito y gloria mayor que en la época de esplendor de los reyes de David y Salomón. Muchos, no nos olvidemos que cuando aparece el libro de Mateo, o cuando nosotros tenemos el libro de Mateo al comenzar el Nuevo Testamento, llamémosle de esa forma, hay 400 años de silencio desde que se escribe el libro de Malaquías, Nehemías, y comienza la historia nuevamente cuando ellos son vueltos llamémosle a Jerusalén y son reconstruidas nuevamente las murallas, se reconstruye el templo, todo eso. Ocurren 400 años de silencio donde no hay profeta, donde no hay hombre que le hablara. Aproximadamente en el año 150 de Cristo se levantan los macabeos, en el cual ellos se levantan como los opresores, revolucionarios, llamémosle así, del Imperio Romano, donde el pueblo de Israel estaban esperando la venida y que se cumpliera la profecía de este Salvador que venía al mundo. Por eso usted puede ver que en los libros del Nuevo Testamento, tanto en Mateo, Marcos, Lucas, hablan de la genealogía, habla que se le aparece el ángel a los pastores, habla del nacimiento de Jesucristo, porque es un acontecimiento en el cual habían 400 años donde no hubo palabra, donde no hubo un profeta que se levantara para decirle cuándo iba a venir. Solamente ocurre el hecho que se manifiesta en los evangelios de lo que se le habla al padre de Juan el Bautista, de lo que iba a ocurrir, de quién iba a venir, de que hay un sacerdote que dice que Juan el Bautista iba a ser el antecesor del Mesías, y están todas esas historias y están las genealogías para mostrar que Jesucristo era el Mesías, era el que estaba y se estaba cumpliendo la profecía que muchos de los judíos estaban esperando. Por eso es tan maravilloso y Jesucristo se manifiesta de esa forma, no políticamente, no como el Salvador que trae la espada para poder hacer justicia ante los romanos, sino que al contrario, trae el reino de Dios, trae la paz, trae el enseñar, el dar a conocer al Padre a la sociedad, no en la parte política como querían o militar como querían muchos hombres o lo esperaban, sino que lo trae de una forma diferente. El reino de Dios se ha acercado a la humanidad. Y de esa forma lo presenta Jesucristo, de esa forma no política presenta el Sermón del Monte, como también la forma religiosa que muchos tenían, que se daba con las tendencias que existían en el tiempo de Jesús, como los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotes y aún los saduceos. Y es importantísimo porque los fariseos dicen que era un grupo o movimiento político, social y religioso, así como una escuela de pensamiento judía en la tierra de Israel durante el periodo del segundo templo, tras el sitio de Jerusalén y la destrucción del segundo templo en el año 70 a.C. El movimiento fariseo evolucionó para convertirse en la base litúrgica y ritual del judaísmo rabínico. Los fariseos son especialmente conocidos
conocidos por su relación con los orígenes del cristianismo, por sus conflictos con Juan el Bautista, con Jesucristo. En el Nuevo Testamento menciona que Pablo de Tarso era fariseo antes de convertirse al cristianismo. Los fariseos definían que su movimiento nació en el periodo de la cautividad babilónica en el año 587 a.C. y creían en la libertad humana. Ciertamente el destino influía en los hombres, pero estos no eran juguetes en sus manos. De hecho, podían decir lo que querían hacer con su vida. Creían en la inmortalidad del alma. No todo acababa con la muerte, sino que las almas seguían viviendo. Creían en unos castigos y en una recompensa eterna. Las almas de los malos eran confinadas al infierno para recibir su castigo, mientras que las de los buenos eran premiadas. Creían en la resurrección. Las almas de los buenos recibían un nuevo cuerpo. No se trataba de una sucesión de cuerpos humanos mortales, como sucede en las diversas visiones de la reencarnación, sino de un cuerpo para toda la eternidad. Creían en la obligación de obedecer sus tradiciones interpretativas y referida a unas obligaciones religiosas como las oraciones, los ritos de adoración, los sacrificios y cada una de las leyes que ellos habían elaborado, y que quien no las cumplía tenía el castigo eterno y no merecía el perdón de Dios. En eso estaban los fariseos. Eso era la enseñanza que tenían cuando Jesucristo aparece para decir: esto no es de esta forma. Y no solo estaban los fariseos, sino que también estaban los saduceos, que en hebreo es sedukim, que también conocidos como los sadoquitas, son los descendientes del sumo sacerdote Sadoc de la época de Salomón. El nombre Sadoc significa justicia o rectitud, por lo que saduceos puede interpretarse como justos o rectos. Pero muchas veces estos saduceos creían en muchas otras cosas. Podría ubicarse su génesis como un partido político en el siglo II antes de Cristo, pero sus orígenes estaban también en el cautiverio de Babilonia. Desaparece en algún momento después del siglo I antes de Cristo, aunque muchos opinan que en la actualidad los careitas, una línea de pensamiento del judaísmo moderno, mantienen muchas de sus doctrinas. También se dice que sus rivales, y entre ellos usted puede buscarlo para mayor información después, ellos competían, ellos luchaban, ellos se contradecían con los fariseos, y muchas cosas que ellos manifiestan son lo contrario de lo que enseñaban aquellos fariseos. Los fariseos se originaron en el Se dice que sus rivales eran los fariseos, que se originaron en el mismo periodo que ellos mismos, como lo vimos anteriormente. El Caifás era saduceo, dice la Escritura. Desde su cargo de sumo sacerdote fue responsable, según el Nuevo Testamento, del enjuiciamiento y sentencia de Jesucristo. Flavio Josefo ha proporcionado la mayor información disponible sobre los saduceos, escritos que eran un grupo belicoso, cuyos seguidores eran ricos y poderosos, y que les consideraba groseros en sus interacciones sociales. Se considera que los saduceos negaban la inmortalidad del alma y la resurrección, y bajo esa luz son tratados en el Nuevo Testamento debatiendo el asunto con Jesucristo. También negaban la existencia de espíritus o ángeles, negaban los milagros, que no se podían realizar milagros, negaban todas aquellas cosas en las cuales Jesucristo podía realizar. Por eso en el tiempo que nosotros podemos poner y que se desarrolla el Sermón del Monte, existían todos este tipo de personas. Estaban los esenios, que eran los miembros de una secta judía que se les llama, establecida probablemente desde mediados del siglo II tras la revolución macabea, y cuya existencia hasta el siglo I, quienes son identificados como los de piedad y separatistas. Son aquellos que muchas veces se les inclinaba porque tenían que vivir una vida piadosa, una vida apartada de la humanidad, apartada de aquellas cosas que le podían contaminar. Pero
cuando Jesucristo nos enseña a través de la Escritura, dice que estamos en el mundo, estamos en medio del mundo y más encima aún Jesucristo pide que no nos saque del mundo, es muy contraria a la enseñanza que tenían aquellos esenios que pedían que las personas se apartaran, que vivieran apartados del mundo para que no se contaminaran con nada lo que el mundo les podía dañar, con nada de la carnalidad, y mantenían sus enseñanzas solamente para ellos y no permitían que nadie más pudiera entrar o los discipulaban. Dice, algunos escritos dicen que los discipulaban durante 3 años, les enseñaban su doctrina para después apartarlos de la vida digamos humana, de la sociedad, y que no se involucraran con las costumbres del mundo. Y es muy apartado a lo que la Escritura nos enseña sobre lo que realmente debe ser un cristiano, debe ser un seguidor de Jesucristo. Estamos en medio del mundo. Lo que tú y yo no debemos practicar son aquellas cosas que el mundo practica, y ahí en medio de esas cosas que el mundo practica, tú y yo debemos ser luz y ser sal de la tierra. Estaban también los celotes, aquellos hombres que eran los revolucionarios, eran aquellos que decían que con la fuerza, con el éxito militar, con las batallas, podían realmente tener una vida cambiada, podía el imperio o nuevamente renacer un imperio, digamos, judío, hebreo, donde iban a nacer nuevamente como una nación más poderosa, y no solamente por un periodo de tiempo, sino que iba a ser por un largo tiempo lo que ellos querían producir, o lo que ellos llamaban a realizar a aquellos hombres, y llamaban a la revolución, a que hombres tomaran las armas para poder combatir contra los romanos. Y estaban aquellas 4 posturas más grandes, más importantes en ese tiempo, para poder enfatizar y poder decir que eran las formas en las cuales querían cada uno que apareciera el Mesías, que apareciera Jesucristo. Y por eso este Sermón del Monte toma tanta implicancia, tanta preponderancia en ese tiempo, porque Jesucristo les enseña algo totalmente diferente. No les enseña que va a ser a través de las tradiciones, de la religiosidad que se podía vivir, y que a veces nosotros como cristianos también hemos caído en aquellas tradiciones y nos hemos puesto a lo mejor fariseos, pidiendo más la tradición, más la forma, más la costumbre. Es que en la iglesia siempre se ha hecho de esa forma y debe ser así, y así se deben hacer los cultos, o así debe hacer esto otro, y a veces hemos caído en esos errores. El Sermón del Monte nos muestra que no son las tradiciones las que cambian al ser humano. No es la corbata, no es la cinta en la mandolina, y que si hay iglesia, y les pido perdón y disculpas si hay alguna que se pueda sentir identificada por esa forma, pero no son aquellas tradiciones las que nos hacen ser más salvos o ser más santos ante los ojos de Dios. Un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón sincero, un corazón que busque la presencia del Señor es lo que Dios quiere en nuestros días. No son las tradiciones, no son nuestras posturas de que saduceas o escénicas, no son nuestras posturas de apartarnos de la sociedad las que nos hacen ser más salvos. Cada día que tú y yo podamos ser más salvos es cuando cada día tú y yo podamos hacer aquella enseñanza que Jesucristo nos enseña en este Sermón del Monte, podamos realizarla en nuestras vidas. Por eso hay que tomar atención. Jesús enfatiza la demanda de parte de Dios de una religión podríamos llamarle interior, del corazón, en contraste con una religión exterior de tradiciones y de ritos. Dios se fija primeramente en el carácter de una persona y luego en sus acciones, primeramente en su ser y luego en su hacer. El sermón contiene una serie de principios para guiar a los hombres, más bien que una lista de reglas o leyes para obedecer. Hay 3 errores a lo menos a evitar en este estudio y en la aplicación del Sermón del Monte. Uno es el error de considerar que el sermón como una serie de demandas no realistas que serán vigentes solo en un periodo futuro. No es así. Las demandas son algo no futuro, sino que tú y yo podemos realizar hoy en día. Segundo, el error de obedecer algunos versículos literalmente, como por ejemplo del versículo 29 y 30 de este capítulo. Y dice lo siguiente, dice:
Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Literalmente no podemos tomar este versículo para decir, andaríamos todos tuertos o todos mancos. Y no solo eso, sino que no solamente nos sacaríamos el ojo izquierdo, sino que también tendríamos que sacarnos el ojo derecho, porque muchas veces pecamos y fallamos, sino que es un cambio de actitud interior. Es lo que Jesucristo quiere en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras vidas, un cambio de ser interior, que cambiemos interiormente. Cuando tú y yo cambiamos interiormente, eso se va a reflejar externamente. Amén. Y como tercero, el error de pensar que de las demandas se dirigen solamente a los ministros asalariados y a los líderes eclesiásticos, como se lo manifesté anteriormente. Estas demandas, estas leyes, estas instrucciones que Jesucristo nos da en el Sermón del Monte, en esto que estamos aprendiendo, no es solamente para los líderes, sino que es para toda persona que sea creyente y que haya aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador de su vida. No es solamente para los pastores, no es solamente para los sacerdotes, no es solamente para los oficiales, como lo dije anteriormente, sino que para todo. Si tú aceptaste al Señor Jesucristo, aunque lo hayas aceptado ayer, estas leyes también son para ti. Como le dije anteriormente, que tenemos una mayor demanda nosotros, que debemos dar mayor ejemplo, sin lugar a duda, que muchas veces no reflejamos, aún teniendo muchos años a veces en el Evangelio, o llegando o teniendo aún mayor conocimiento de la Escritura, que muchas veces no reflejamos lo que debiéramos reflejar o la actitud que debiéramos tener. Estoy totalmente de acuerdo con usted, pero eso a usted no lo puede llevar, amado hermano, amada hermana, a ser menos cristiano. Y como consejo, nunca mire lo que el que está a su lado está haciendo. No le digo, no es por excusa, sino que al contrario, yo daré mi cuenta personal con el Señor. Yo tendré que dar mi cuenta personal con el Señor. Y no es una excusa para hacer lo que yo quiera, o para decirle que, sino que usted también tendrá que dar su cuenta con el Señor. Usted también será llevado cuando la Escritura nos manifiesta de que cuando se nos entreguen aquellas premios, cuando estemos en el tribunal y seamos galardoneados, llamémosle así, si usted lo quiere. La Escritura nos dice que cada uno se abrirán y verán y seremos galardoneados por lo que hicimos, por lo que realizamos y por lo que no hicimos, por lo que hicimos realmente de corazón, lo que hicimos con amor hacia Dios, o lo que hicimos realmente solamente para aparentar, para ser visto, por cumplir, como quiera llamarle usted. Pero cada uno daremos nuestra cuenta delante del Señor. Por eso, a lo mejor usted puede estar viendo alguna mala situación o alguna mala actitud, a lo mejor de algún hermano, de algún líder, a lo mejor de sus propios padres o de sus hijos, pero eso a usted que no le importe, sino que usted pueda ser un verdadero cristiano. Usted pueda enseñar con su actitud a aquel a lo mejor que está obrando de mala forma. Muchas veces cuando yo llegué a la iglesia, vi algunas actitudes que pensé que la iglesia no se podía andar o no se podía realizar, pero siempre entendí que aunque mi hermano no lo hiciera, yo no podía hacer lo mismo que mi hermano. Al contrario, si yo sabía que estaba mal, yo debía hacer lo correcto y orar por aquel que a lo mejor lo está haciendo mal. Pero es algo propio, algo que cada uno deberíamos tomar y hacer. Y por eso le digo que este sermón nos enseña aquellas cosas a realizar de una mejor forma y ser un mejor cristiano. No solo los líderes cuales Jesucristo ataca y dice no es aquella forma. Después cuando veamos las bienaventuranzas, cuando vamos introduciéndolos aún más en este sermón, vamos a ir viendo cada cosa por qué Jesucristo lo enseñaba, lo decía, cuál realmente es el verdadero
fundamento porque Jesucristo le dice cuál es la verdadera apreciación en la cual Jesucristo nos da a entender aquellas cosas. El sermón presenta la demanda última y absoluta dirigida a pecadores a quienes se les ofrece aceptación delante de Dios en base a su misericordia y perdón. No estamos autorizados a rebajar las demandas ni las más exigentes, como se dice en el versículo 48, en el cual Jesucristo, cuando habla sobre el amor hacia los enemigos, dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Jesucristo nos manda a ser perfectos. Por otro lado, no significa que alguien pudiera cumplir cabalmente y que nosotros vamos a llegar a esa perfección. Ojalá así pudiera, pero cada vez que nosotros nos acercamos a la Escritura, cada vez que nosotros nos acercamos a Dios, empezamos a ver nuestras imperfecciones, nos damos cuenta que solamente hay uno que pudo cumplir eso, que fue Jesucristo. Cada vez nos damos más cuenta de lo pecadores que somos ante el Señor. Y por último, amado hermano, para poder comprender este sermón, hay que también entender quién es el autor de este sermón, la autoría que tiene, y este solamente es Jesucristo. Cuando tú y yo comprendemos que este sermón, que dura 7 capítulos en Mateo, hay algunos versículos en Lucas, que se hace un paralelismo con Lucas, en el cual también habla de este sermón o habla de las enseñanzas de este sermón, es el mismo Jesucristo quien lo está enseñando. Una voz autorizada, una voz creíble, una voz en la cual tú y yo debiéramos hacer lo que este sermón nos indica. Lo que las enseñanzas de este sermón en los 3 capítulos nos dan a entender cómo debiéramos ser como mejores cristianos para cambiar nuestra persona interior, nuestro carácter, y también para que sean cambiadas nuestras actitudes. Por eso es tan importante, amado hermano, que tú y yo podamos aprender cada día más de este Sermón del Monte. Quiero invitarlos para el próximo domingo. No se pierda nuestros cultos. Dios sea bendiciéndole grandemente en esta mañana. Vamos con una alabanza que tenga nuestro hermano Giovanni.